Hola, bienvenidos a esta conferencia que se me pidió que les diera en este curso bienal de mastología que se organiza desde la Universidad Autónoma de México. Para mí, un placer acompañarlos el día de hoy con esta conferencia. Soy Humberto López Fernández, cirujano mastólogo. Comencemos. Se me pidió hablar acerca de los errores más frecuentes en mastología, qué has de saber y qué has de hacer para evitarlos. Sin embargo, esta es una conferencia que yo ya he presentado en algunas ocasiones, denominándola Cómo evitar los errores diagnósticos en mastología bajo la visión del cirujano mastólogo. A continuación, y antes de dar inicio a la conferencia, mis conflictos de intereses. Soy socio fundador y expresidente del Instituto Venezolano de Mastología, ubicado en Valencia, Venezuela. Soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología desde el año 2013. Actualmente ocupo el cargo de vicepresidente de la misma hasta el año 2025. No tengo relación comercial con la industria farmacéutica. No he recibido ningún tipo de sponsor ni honorarios por realizar esta conferencia. Esta conferencia es estrictamente personal y no representa la posición oficial de las instituciones a las cuales pertenezco o he pertenecido en el pasado. Actualmente desempeño mi labor profesional a distancia en el Instituto Venezolano de Mastología en Venezuela y presencial en el Hospital Vitas Fátima en la ciudad de Vigo, en España. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Esta frase, dicha ya en el siglo XIX por el doctor Claude Bernard, sigue sin perder vigencia al día de hoy. ¿Qué debemos hacer para hablar de calidad, de lo que debemos hacer, etcétera? En primer lugar, en este momento, lo que debemos son identificar los problemas, aquellos problemas que ocasionen que podemos tener una mastología de mala calidad. Empecemos con la parte de imágenes. ¿Por qué? Porque es el puntal de lanza que tenemos nosotros para poder hacer las campañas de pesquisa y diagnósticos precoces. Entonces, aquí tenemos sobre todo dos grandes aristas. La arista de los equipos inadecuados y la arista de los equipos adecuados pero mal utilizados. Comencemos con los equipos inadecuados. Podemos ver en las siguientes láminas unas mamografías completamente veladas realizadas con mamógrafos analógicos de pésima calidad que no permite realizar en ningún momento ningún estudio de pesquisa adecuado. Fíjese en esta lámina, tenemos la misma paciente, una semana de diferencia. Un estudio analógico, el que vemos la mamografía toda blanca, completa y absolutamente velada, y vemos a su lado una mamografía digital realizada por nosotros en el instituto. Una mamografía donde podemos distinguir los diferentes componentes anatómicos de la glándula mamaria. Problemas de equipos inadecuados en manos más inadecuadas todavía. Podemos tener esta mamografía, una mamografía analógica también, de pésima calidad. Sin embargo, en el informe podemos ver cómo hablan de que tiene quistes, pues los quistes no se ven por mamografía, que hay que realizar una eventual biopsia. Sin embargo, la clasifican como un BIRATS 3, pero ponen una recomendación de control anual. Es decir, esto es un desaguisado que no tiene ningún tipo de sinsentido. Tenemos a esta paciente realizada con un mamógrafo analógico. Incluso siendo un mamógrafo analógico podemos ver que hay una lesión en mama derecha. No se encuentra muy bien definida ya que el estudio es de pésima calidad, pero sin embargo le ponen en el control del informe que se haga un control clínico periódico mamográfico y ecográfico anual. Esta paciente nos llega al instituto, realizamos entonces nuevos estudios y aquí podemos ver la mamografía digital, incluso las reconstrucciones en tomosíntesis, que son los dos vídeos que podemos ver a la derecha de las pantallas. Ahí que visualizamos entonces una lesión altamente sospechosa que fue indicativa de realizar biopsia, la cual reporta que es un carcinoma ductal infiltrante. Esta señora se hubiera ido con primer estudio para su casa
y se hubiera ido entonces con un diagnóstico muy entre comillas de tranquilidad, que no pasaba nada, y el año siguiente hubiera venido con un tumor mucho más grande. Entonces, estas son las cosas que no podemos consentir. Entremos ahora al capítulo de estudios realizados de buena calidad, o sea, un estudio con un equipo adecuado, pero que haya tenido mal procesamiento. Ejemplo, tenemos esta paciente, un mamógrafo digital, vemos que tenemos una mama, no se ven lesiones, sin embargo, no veíamos la sombra del músculo pectoral en la parte de atrás. Mandamos a repetir este estudio y fíjense, vemos la mamografía, más o menos la misma proyección de la que nos llevó a la consulta, pero cuando vemos por detrás de la línea roja era lo que el primer estudio se había comido, no lo habían sacado en la proyección. Y resulta que allí sí conseguimos una lesión sospechosa. Aquí vemos la proyección focal y magnificación de dicha lesión y resultó ser un cáncer. O esta otra paciente, una paciente que viene también con un estudio digital al instituto. Sin embargo, vemos que la sombra del pectoral en la proyección izquierda es incompleta, no es simétrica, ahí se borran los surcos submamarios de ambos lados. Esta es una paciente además que tiene un antecedente de una intervención por un cáncer mama izquierda, por lo cual nosotros realizamos una nueva proyección y conseguimos una lesión que resultó ser una recaída de su enfermedad. Incluso en esta misma paciente vemos la ecografía, como traía una ecografía que no reportaba ningún tipo de lesión, y cuando nosotros hacemos la ecografía second look guiado por la mamografía, conseguimos una lesión de unos 8 milímetros aproximadamente. Resultado de la biopsia de esta paciente, un nuevo carcinoma, como les decía antes. Pero no solo vemos los problemas a nivel de las mamografías, sino también podemos ver los problemas a nivel de ecografías mamarias. Fíjense diferentes reportes de ecografías que tenemos en pantalla donde habla que tenemos tumores, pero sin embargo los clasifican como BIRATS 1, que recomiendan realizar estudios histopatológicos en estudios cuya categoría es BIRATS 1, completamente inadecuado. O este último caso, que es peor todavía, tenemos un informe que nos sale de que hicimos una ecografía con una marca y un transductor determinado, y cuando vemos la imagen del estudio vemos que es una marca y un transductor convex. A quien le creemos ambos reportes, tanto la imagen ecográfica como el reporte, tienen el nombre del paciente. Esto es una falta de control total y absoluta, que esto es inadmisible. O estos otros casos que ya son, pues, ni siquiera saber escribir la terminología que estamos empleando. En esta otra ecografía, donde en el informe nos reportan que no se observa ningún tipo de lesión. Sin embargo, en la fotografía que adjuntan con la imagen ecográfica, podemos ver que hubiera algún tipo de nódulo que efectivamente fue visto en second look por nosotros, biopsiado, carcinoma. Después, fallas en la metodología. Vemos en la segunda imagen que hablan de un nódulo tipo fibroadenoma. Eso es un diagnóstico histopatológico donde recomienda realizar una punción biopsia con aguja fina. La aguja fina nos da citología, no nos da biopsia. La biopsia es imperativa de la aguja gruesa. Pero no solo vemos los problemas a nivel de las imágenes, también podemos ver problemas a nivel de reportes de anatomopatología. Vemos que nos reportan un informe de biopsia, nos hablan de un carcinoma invasor, y resulta que lo que estaban haciendo era una citología. Como muchos sabrán, cuando tenemos una citología, va a ser muy difícil determinar dónde se encuentra la membrana basal, la membrana mioepitelial, para poder determinar si unas células atípicas son in situ o son infiltrantes de dicha membrana. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe, entre otras cosas, debido a la falta de dedicación exclusiva. Y vemos la falta de dedicación exclusiva en muchos ítems, tanto a nivel de imagenología
a nivel de la práctica clínica. De hecho, tal como puso la doctora Patiño, coordinadora de imágenes en el Instituto de Mastología, en una lámina, en una presentación que dio hace poco, la imagen mamaria es competencia del médico imagenólogo entrenado en mastología, entrenado en imágenes mamarias. No debemos ver la imagen mamaria como una imagen más del montón, ya que es una imagen complicada de ver, no siempre es una imagen fácil, es una imagen donde vamos a buscar lesiones milimétricas si queremos hacer realmente pesquisa y diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué soluciones debemos tener? Pues, primero, contar con equipos de buena calidad, mamógrafos digitales. La mamografía analógica debe ser desechada, la mamografía analógica debe ser sacada por completo del mercado, no debe existir. Tendríamos que trabajar con mamógrafos digitales, equipos de tomosíntesis, ecógrafos lineales, 10 MHz para arriba por lo menos, con personal especializado y tal como les comentaba anteriormente, con imagenólogos dedicados a exclusividad a la imagen mamaria, con entrenamientos sucesivos en mamografía, ecografía mamaria fundamentalmente, pero como no, también podemos meter en esta lista con entrenamiento en resonancia magnética. Todo esto debe ser realizado en unidades de patología mamaria, sean intra o extramuros. ¿A qué se llama intra o extramuros? La unidad de patología mamaria intramuros es la donde todos estamos dentro de la misma infraestructura física, donde podemos tener la virtud de poder trabajar juntos y discutir de forma prácticamente diaria los casos. Las unidades extramuros son aquellas unidades donde estamos los diferentes componentes en instituciones incluso diferentes, alejados, pero que con los métodos de tecnología con los que contamos hoy en día podemos estar igual de comunicados que estuviéramos en intramuros. Yo particularmente prefiero trabajar en unidades de patología mamaria intramuros, pero podemos, digamos, adaptarnos de acuerdo a las circunstancias de cada quien. Pero el mensaje es formar unidades. ¿Puede el médico no imagenólogo contar con un equipo de ecografía mamaria y realizar una ecografía dentro de la consulta? Sí, no estoy negado a eso, pero es una ecografía realizada en consulta como complemento al examen físico que nunca debe sustituir al hecho de la ecografía realizada por el médico imagenólogo. Incluso puedo ir un punto más allá. La ecografía mamaria, el imagenólogo que le realice, debería ser preferentemente el mismo imagenólogo que reporta la mamografía. Y lo que siempre debe ocurrir es que antes de realizar la ecografía debe haber sido realizada y vista la mamografía. No se debe ir a hacer una ecografía sin haber visto la mamografía de esa paciente. Por supuesto, estamos hablando de aquellas personas que tengan ya la edad indicada para realizarse el estudio o que sea un estudio mamográfico diagnóstico justificado si no tienes la edad mínima para realizar pesquisa. Vamos a continuar entonces esta segunda parte de la conferencia, hablando sobre algunas novedades que tenemos que saber, que tenemos que conocer en el área de la mastología, como es el advenimiento de la inteligencia artificial. Tenemos que las aplicaciones en inteligencia artificial, entonces podemos verlas en base a 4 grandes áreas: pesquisa, estratificación de riesgo, imagenología, cirugía, desarrollo de tratamientos médicos. Vamos a centrarnos en los 2 primeros puntos en uno solo, ya que todos sabemos que la pesquisa se realiza básicamente al estratificar por riesgos, por grupos de riesgo, de acuerdo a las imágenes. Si bien sabemos que los CAD son herramientas que venimos usando, aprobado por la FDA de los Estados Unidos de América desde finales del siglo pasado, lo que no mucha gente sabía que podemos considerarlos a ellos como sistemas de inteligencia artificial. No son nuevos, pero lo que llamó la atención en agosto de 2023 en Lancet Oncology
Nos presentan este estudio holandés muy interesante donde nos reportan que aquellos programas de pesquisa realizados con desarrollo de inteligencia artificial versus los que eran desarrollados contra doble lectura por humanos demostraron tener la misma eficacia, con una ventaja para la inteligencia artificial, que es que no tenemos el burnout que pueden tener los médicos radiólogos, y por otro lado son sistemas que son capaces de trabajar 24/24. Antiguamente, los sistemas de desarrollo de inteligencia artificial, el Machine Learning, se hacía educando a los sistemas informáticos por parte de los médicos y los programadores. Hoy en día, con el aprendizaje profundo, tenemos entonces que este aprendizaje automático de las máquinas se realiza a través de múltiples capas, como podemos ver en la imagen, en la parte de abajo, donde la máquina va aprendiendo sobre sí misma acerca de los diagnósticos desarrollados que tiene que realizar. Al punto tal entonces que es capaz de identificar lesiones sospechosas a las cuales sugiere que con un índice que se les tenga que realizar algún tipo, por ejemplo, de biopsia o no. Hoy en día, sin embargo, un valor agregado importantísimo que estamos teniendo con la inteligencia artificial en el mundo de la mama viene con la inteligencia artificial no interpretativa, básicamente en estos 6 puntos que entre ellos se van a interrelacionar. ¿Cómo? A medida que podemos tener mejores estratificaciones de riesgo, los programas de pesquisa van a mejorar. Esto va a hacer, por un lado, que en los flujogramas de trabajo la paciente ingrese, se haga con la prioridad que merita de acuerdo al caso individual su programa de pesquisa y en caso de ser positiva o con alguna lesión sospechosa, el sistema la va saltando de manera que sea lo más rápidamente vista por los diferentes estamentos que competen. Biopsia, anatomía patológica, cirugía, oncología médica, etc. Pero por otro lado, estos mismos sistemas van a ser capaces, de acuerdo a las interrelaciones clínico-imagenológico-patológicas, de ir aprendiendo, ir mejorando los controles de calidad. Incluso ya hay programas con algoritmos que están disminuyendo las dosis de radiación a la hora de poder hacer las interpretaciones de las imágenes mamográficas, lo cual también va a conllevar beneficios para la paciente. Todo esto, al fin y al cabo, lo que va a redundar va a ser en una mayor calidad de atención mastológica sobre la paciente. Cirugía, sabemos que todavía los robots no operan, como de forma jocosa hemos puesto en esta imagen, pero sí sabemos que estos algoritmos de inteligencia artificial nos van a ayudar en un momento dado a poder discriminar qué tipo de cirugía va a ser la más conveniente para una paciente particular, bien sea con su estatus molecular, patológico, de tratamientos a futuro, para poder combinar entonces con radioterapia, oncología médica, etc. Entonces, de esta forma nos va a ayudar, uno, a escoger el tipo de cirugía que mejor se adapta al paciente con la menor tasa de complicaciones posibles y la mejor integración con los otros tratamientos que vaya a recibir. De hecho, fíjense que podemos ver cómo los trabajos publicados en PubMed en los últimos años han duplicado a todo lo que se venía haciendo de larga data acerca de inteligencia artificial y en cirugía. Después, para el desarrollo de tratamientos médicos, tenemos, por ejemplo, ese trabajo publicado en Nature en enero de 2022, donde ya con programas de Machine Learning lograban tomar todos los datos de la paciente, datos patológicos, datos de su biología molecular y con todo esto realizar los esquemas de qué tratamiento era el más conveniente para obtener las mayores tasas de sobrevida libre de enfermedad, menor tasa de recaída, etc., en una serie de algoritmos. Esto todavía se está trabajando en ello. No hay realmente un programa clínico que se esté haciendo a gran escala. Hay múltiples desarrollos, tanto a nivel de los países anglosajones como en países hispanos. En Barcelona, España, sin ir más lejos, hay un programa que en este momento están recolectando datos. Esperemos que tengamos buenos resultados en un lapso de 2-3 años. Recuerden que con la salud ni se juega ni se rifa. Y eso aplica desde los famosos concursos y regalos que podemos ver por redes sociales hasta aplica para el hecho de poder entonces escoger dónde, cómo,
con quién me voy a hacer un estudio mastológico, con qué tipo de equipo, no por el hecho de ahorrarme unos dólares, pesos, etcétera, para hacerme un estudio en un sitio más barato, no quiere decir que esa disminución de calidad que voy a tener no vaya a repercutir en mi salud. Va a repercutir y puede repercutir mucho. Con esto, entonces lo que quiero decir es que hagamos los estudios con la calidad que se merece, pero además tomando en cuenta técnico que me lo realice, médico especializado y que sea preferentemente en unidades de patología mamaria, intra o extramuros, pero que nos garantice que tengamos todo un equipo de trabajo debidamente formado y entrenado para realizarlo. Y para eso es que sirven todo este tipo de conferencias, cursos, clases, etcétera, para podernos formar cada día más y mejor en este campo, que redundará en el beneficio de nuestros pacientes. De nuevo, muy agradecido por la invitación a participar con todos ustedes el día de hoy. Les dejo un código QR, pueden escanearlo, a través de esto puede localizarme en todas las redes sociales. De todas maneras, mi nick en todas las redes es Mastología HLF, me pueden conseguir en YouTube, en un canal donde conferencias muy parecidas a estas las tengo colgadas en abierto. Tenemos también Instagram, X, el podcast, donde tenemos información en versión audio, tanto en Spotify, Apple Podcast y la mayoría de las plataformas de podcasting. Sin más, entonces, me despido. Muchísimas gracias a todos por toda su atención y hasta una futura y próxima oportunidad.